Con el presidente del Partido Morado, el señor Luis Durán, quien sostuvo ayer, acompañado por dos colegas de su partido, una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Señor Durán, buenos días. Gracias por estar con nosotros en RPP. Muchísimas gracias por la invitación y a la orden por las preguntas que quieran formular. ¿Cómo planteó su partido la reunión que mantuvo con Dina Boluarte, puesto que ya han pasado varios días y varios otros partidos, de manera que llegaron ustedes y qué cosa dijeron? ¿Cuál es la idea que quisieron transmitir? Sí, mira, nosotros fuimos convocados por la presidenta para el lunes en la mañana y nuestra idea era transmitirle aquello que la mayoría de la población siente. Nos hicimos la figura de qué le diría el ciudadano común si estuviera conversando con ella. Empezamos la reunión con una presentación general, un poco larga, de ella y del primer ministro, señalándolos la situación del país y de los ministerios y de la ejecución del gasto y del presupuesto. Y luego me dio la palabra y yo le dije lo que es la verdad. Le dije, señora Presidenta, el Partido Morado cree en la deliberación y en la discusión. Segundo, señora Presidenta, hemos venido acá a hablarle con la verdad. Nosotros queremos plantearle lo que pensamos y mi pregunta inicial, fundamental para usted, es la siguiente. ¿Usted sigue considerando a su gobierno como un gobierno de transición? Y si es así, ¿cuáles son las medidas para que esa transición funcione? La respuesta larga que me dio, explicativa, organizada, fue la siguiente, o fue como yo la entendí, o la entendimos en todo caso. Primero, que ella fue elegida constitucionalmente, en una sucesión constitucional, lo cual es verdad. Segundo, que ella juró estar hasta el 2026 y eso es lo que en principio tiene que hacer. Tercero, que sin embargo, si el Congreso de la República decide adelantar las elecciones, ella está conforme con ese proceso y entregará el poder luego de ese proceso. Y dijo algo más, dijo, hemos presentado al Congreso un proyecto de ley que el Congreso ha desestimado. Por lo tanto, la pelota está en la cancha del Congreso. ¿Y cuál fue su sensación? Entonces, mi sensación primero fue de sorpresa, de entender que hay un argumento sólido, es correcto, pero que hay una falta de mirada del sentido del problema del país hoy día. ¿Se lo expresó a la presidenta? Se lo expresé. Inmediatamente le dije, gracias por su claridad y su honestidad, y yo quiero con la misma honestidad decirle, volverle a reiterar lo que el Partido Morado le planteó a usted cuando empezaron los primeros muertos. Nosotros le proponemos, le exigimos que renuncie y que dé paso a un tránsito con la elección de una nueva mesa directiva, posiblemente o con la que está, cuya única finalidad fuera un llamado a elecciones generales para completar este ciclo. Y entonces ella me dijo, señor Durán, ¿cuál es el papel de su partido en esa mesa directiva? Y entonces yo le contesté, en diciembre pasado el Partido Morado dijo que el partido no apoyaría la participación en la mesa directiva, si hubiera ese caso, de ninguno de los 3 congresistas que fueron elegidos por el Partido Morado. Bueno, que ya no son miembros del Partido Morado, y ninguno de los 3, usted no tiene representantes en el Congreso. La señora Flor Pablo es militante del partido, y yo conversé con ella en aquel momento del pronunciamiento. Y luego le expliqué las razones, y las razones son 3 básicamente, y las digo muy rápidamente. La primera razón tiene que ver con el estado de cosas institucional. Yo le dije, un gobierno democrático y constitucional tiene que saber diferenciar la violencia en una manifestación o la violencia sistemática que ella considera que hubo del manifestante que quiere expresar su derecho a la protesta constitucionalmente. Y este gobierno no lo ha hecho. Y por lo tanto hay un número de fallecidos que deben ser atendidos esa situación a través de un gesto político. La renuncia de ella. La renuncia de ella. Y ella en ese momento me dijo, y por eso mantengo este listón, me dijo, ese listón que tiene usted, yo lo tengo también, porque son muertos de nuestro país. Y le dije, efectivamente, justamente por la memoria de esas personas es necesario dar un giro a esta situación. Y lo segundo que le expliqué, la segunda razón que tenemos, porque en su presentación inicial me plantearon 3 valores, 3 elementos valorativos. Primero, ellos sienten creer en la meritocracia, sienten creer en la lucha contra la corrupción y sienten creer en la defensa de las mujeres. Y yo le dije, esos 3 valores que ustedes me han señalado son guía de lo que están haciendo, son valores que el Partido Morado tiene institucionalmente. Y yo por eso mismo creo que si usted defiende esos valores, tiene el deber constitucional de evitar que la aplanadora
de las leyes del Congreso hagan que su gobierno acabe siendo un furgón de cola en las medidas contra los valores que usted defiende. Ahora, la presidenta no miente cuando le dice que ha presentado un proyecto de ley. Así es. Para que el Congreso lo discuta. Y lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, caramba, es que en el Congreso no hay una voluntad real de adelanto. ¿Por qué cree usted que la alternativa es sí o sí la renuncia de la presidenta y la recomposición de la mesa? Porque quien lo escucha podría pensar que detrás de esto hay, en efecto, la intención de que esta mesa se recomponga, que se busque a una nueva persona que esté a cargo de una posición que no sea ni de izquierda ni derecha y que, como en algún momento se dijo, sea la señora Flor Pablo la que presida esa mesa. Vamos a ir a la pausa, pero regresamos con esta entrevista con el señor Luis Durán para que nos responda a esta y otras preguntas. 8:30. Ávila, retomamos nuestra conversación con el presidente del Partido Morado. Así es, está con nosotros el doctor Luis Durán. Y yo le había hecho una pregunta antes de ir a la pausa y veo que ustedes han emitido un pronunciamiento que apoya lo que ya nos había adelantado. Es decir, el pedido es un pronunciamiento junto a 37 movimientos regionales en el que le piden a la presidenta su dimisión. Le dicen, exigimos adelanto de elecciones, esto la presidenta ha dicho está en manos del Congreso, y ustedes en el quinto punto lo que dicen, evidenciando la falta de voluntad para convocar el adelanto de elecciones por parte del Congreso de la República y ante la negativa de la presidenta Boluarte para presentar su dimisión, convocamos, dice, a toda la ciudadanía peruana, gremios, organizaciones políticas, sindicales, sociedad civil en general, a suscribir la iniciativa ciudadana de reforma constitucional que recorte excepcionalmente el mandato del Poder Ejecutivo. No tienen otra salida, digamos, planteada ustedes para la salida de la crisis política. La pregunta a la que yo le formulaba antes es si esto no es parte, como ha dicho algún sector en el Congreso, especialmente un sector de la derecha, del Partido Morado, para poder recuperar la mesa y repetir la historia del presidente Sagasti, tener, digamos, lo que se calificó en su momento una continuidad de lo que fue el proyecto del presidente Sagasti. Mira, la ciudadanía tiene que estar segura de que eso es una mentira. Como te dije, el Partido Morado expresó públicamente en diciembre que no apoyaría ninguna mesa directiva conformada por aquellos congresistas que fueron elegidos por el partido. Pero hay algo más. Yo he conversado con la congresista Flor Pablo en aquel momento y acabo de conversar hace una semana y seguimos conversando, y en todas nuestras conversaciones está absolutamente clara para ella y para el partido que nosotros no vamos a participar en ese proceso. Correcto, pero ¿quién entonces podría presidir esa mesa? Porque entenderá usted que la situación en el Congreso es muy, muy delicada y hay una polarización y va a ser muy difícil encontrar un consenso. Sí, mira, y ahí va mi segundo comentario por esa mentira. Si ustedes recuerdan el caso del expresidente Sagasti, el Partido Morado no fue el propulsor de ese proceso. Fue al presidente Sagasti a quien al final, después de una serie de tentativas, se llamó para que pueda ser, porque era la figura de consenso de aquel momento. Eso es una cosa que la ciudadanía tiene que tener claro. No fue que el Partido Morado promovió. No fue así. Por eso le pregunto, ¿quién sería esa persona o ese congresista de consenso para usted? Mencióneme un nombre. Es que, Mávila, yo te pido disculpas, pero es que es lo que no puedo hacer y lo que no debo hacer. Yo soy el presidente de un partido y yo no puedo entrometerme en las decisiones del Congreso, y eso creo que tiene que ser responsabilidad. Yo tengo nombres, por supuesto. Claro que sé qué personas podrían ser, pero no es mi responsabilidad. Es responsabilidad del Congreso dar una salida institucional a este momento político. Hay una salida antes de la propuesta que estamos haciendo. La salida es que voten, que traten de llegar al número mínimo. Ojalá que lo logren y que manden a referéndum a la ciudadanía para que ellos decidan si hay adelanto de elecciones o no. Esa sería la mejor llave para el futuro. Y la ciudadanía decidirá y sabremos, ¿verdad?, si las encuestas son científicas, sabemos, ¿verdad?, si la gente que salía a la calle estaba organizada por un grupo de extrema izquierda o eran ciudadanos que estaban afectados. Si eso no funciona, tendrá que venir esto. Pero ¿sabes qué, Mávila? Tú me hacías una pregunta muy de fondo y yo creo que quiero contestarla. El Partido Morado y otras organizaciones, esos 37 movimientos, se sienten en la responsabilidad histórica de buscar las medidas que puedan surgir, porque es un deber con la nación que esto acabe, que esta situación de este momento termine. Se lo decíamos al expresidente Castillo, renuncie,
váyase porque está destruyendo el país. Yo lo he dicho aquí en entrevistas con ustedes. Ese es el deber, es lo que tenemos que hacer, es nuestra misión en este momento. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Te cuento, ese pronunciamiento fue, a mí me parece importante la fórmula, pues te la voy a contar. Yo terminé de salir de la conferencia de prensa ayer y recibí el llamado del señor Braco. Me llamó el dirigente el señor Braco, movimiento es regiones. el presidente del movimiento el presidente de esos movimientos regionales, y me dijo: señor Durán, usted le he sentido que ha hablado en nombre de los ciudadanos de las regiones. ¿Qué le parece si nos juntamos a conversar sobre un pronunciamiento y una salida? Y yo inmediatamente fui y me reuní con ellos. Y ese pronunciamiento con 37 movimientos Mávila, eso no ha pasado en el Perú nunca. Correcto. ¿Y cómo explica? Y me pongo aquí del otro lado, ¿no?, para hacerle la pregunta. ¿Cómo explica lo que ha ocurrido con los congresistas del Partido Morado en el Parlamento? Llegaron 3 por el Partido Morado. En este momento, el señor Eduardo Málaga ya no es parte de la bancada, se apartó, está en una posición independiente. La señora Susel Paredes está promoviendo un nuevo partido y la señora Flor Pablo sí permanece como militante, pero digamos, estos 3, el Partido Morado no consiguió siquiera tener a los 3 o mantenerlos juntos en una posición. Sí. ¿Cuál es la autocrítica que hace el Partido Morado entonces en el rol que ha desempeñado? La autocrítica es completa. O sea, yo te puedo decir con total honestidad, a mí me hubiera gustado que los 3 congresistas hubieran sido 6, 7 u 8. Primero. Luego, que siendo 3 debieron mantenerse juntos. Pero acá hay dos temas que hay que analizar con la población. El congresista no tiene mandato imperativo. El congresista en la nación, con la Constitución, no se debe a su partido ni al que lo eligió, se debe a la población. Por lo tanto, puede decidir libremente. Eso es lo primero. Lo segundo, ellos 3 pudieron hacer cosas muy buenas con el partido. Las hicimos. En abril del año pasado sacamos un proyecto de ley para la seguridad jurídica. En ese proyecto de ley pusimos las medidas para que el país fuera hacia adelante. No es la situación ahora, el tiempo nos gana y estamos hablando concretamente de lo que va a ser la salida a la crisis. Usted propone entonces la dimisión de la presidenta, la renuncia de la presidenta, en este comunicado que acompañan además 37 movimientos regionales. La presidenta tiene una posición. Por ahora, la pelota sigue en cancha del Parlamento. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor Durán. Muchísimas gracias. Nos mantiene informado entonces sobre cómo evoluciona la relación del Partido Morado con este movimiento de regiones. Nos vamos